Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es María Camila Neira Castañeda y hago parte del grupo de Biología del Comportamiento número 104. El día de hoy vamos a hablar sobre la célula como parte fundamental de la vida y posteriormente sobre el transporte celular activo y pasivo y un ejemplo o algunas ejemplificaciones para poder comprenderlo un poco mejor en nuestra vida cotidiana. Para comenzar, comprendamos los conceptos. Existen dos tipos de células, las procariotas que no tienen núcleo y su material genético está en el nucleoide y las eucariotas que tienen un núcleo con material genético separado del citoplasma por una doble membrana. Un ejemplo, entre los organismos que poseen células eucariotas se pueden citar a los hongos, vegetales y animales que son células mucho más complejas. En caso de las que no poseen núcleo, que son las procariotas, son las bacterias, son organismos unicelulares un poco más simples, pero también más antiguos y abundantes. Están presentes en casi todos los ecosistemas, acuáticos, terrestres, fríos, cálidos, ácidos, alcalinos y neutros. Ahora sí, hablando del transporte celular, manejamos el activo y el pasivo. Este se va a definir como una transferencia de solutos desde un lado de la membrana celular al otro. Este transporte será pasivo cuando no se requiera ningún tipo de fuente de energía metabólica como la ATP, mientras que el transporte será activo cuando utiliza ATP como fuente de energía. Tomemos en cuenta que las membranas celulares están compuestas principalmente por una bicapa líquida que dificulta el paso de cierto tipo de sustancias. Ejemplificando el transporte celular activo y pasivo, vamos a hacer el ejemplo con una regla. En este caso, ese es el gradiente de concentración. Acá vamos a tener la mayor concentración y la menor concentración. Se entiende entonces que el transporte celular pasivo va a ir a la mayor gradiente de concentración, teniendo mucho menos esfuerzo y no gastando mucha energía. Este en sí gasta energía, pero no requiere la energía en sí del gradiente de concentración para hacerlo. En caso contrario con el transporte activo, que este va desde la menor concentración hasta la mayor concentración, el cual tiene que tener un poco más de esfuerzo, un empujoncito para poder generar ese proceso. Así, por medio del ejemplo de la regla, comprendemos dos conceptos: el exergónico, que es el que libera energía generada por la diferencia de concentración, y el endergónico, que requiere energía externa, el empujón, generando la energía química proveniente de la hidrólisis de la ATP. Cabe aclarar que el primero se refiere al transporte pasivo y el segundo al transporte activo. Estos son conceptos que se dan en procesos de termodinámica. Hablemos de dos conceptos que se relacionan con el transporte pasivo para complementar, empezando por la difusión simple. Esta va a permitir que las pequeñas moléculas no polares como el oxígeno y el dióxido de carbono se disuelvan fácilmente en las membranas lipídicas. Moléculas polares sin carga como el agua y la urea se van a difundir un poco más lentamente. En general, las moléculas afines a las grasas atraviesan la membrana por este proceso. El segundo concepto es la difusión facilitada. Esta va a utilizar proteínas especializadas para transportar moléculas solubles en agua y iones a través de la membrana. Así se transportan nutrientes esenciales, se eliminan desechos y se regulan las concentraciones de iones. Existen dos tipos de proteínas. Para comprenderlo un poco mejor, los transportadores que actúan como puertas, que se abren y cierran, y los canales que permiten el paso de iones y agua. Como dato curioso, para el transporte activo se dice que existe el primario y el secundario que se relacionan en el proceso del transporte. También está la fuente de endocitosis y la exocitosis, que se va a relacionar con este mismo transporte y definitivamente lo son porque gastan demasiada energía, pudiendo ser en favor o en contra del gradiente de concentración. Continuaremos con los ejemplos. Un ejemplo común, por ejemplo, de difusión simple en la vida cotidiana, es la dispersión del aroma de una vela encendida en una habitación. Las moléculas del aroma de la vela se van a mover en todas las direcciones y eventualmente se van a distribuir por toda la habitación, simplemente por la difusión en el aire. Ahora bien, cuando cocinamos huevos en agua, el agua se va a mover desde el exterior del huevo hacia el interior de este a través de la membrana semipermeable que rodea la clara y la yema. Esto hace que el huevo se hinche y aumente de tamaño. Por último, hablemos de la entrada de agua en las células. Las proteínas ecoporinas ayudan en la entrada en el agua de las células y este es un gran ejemplo en este caso.